Hoy, de primera mano, los hombres del régimen. Al menos 18 torturadores del régimen extronista andan sueltos en una vida normal bajo el amparo de la impunidad, como si fuera que el pasado nunca existió. Luchadores contra el régimen levantaron sus voces de protesta tras el reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior al comisario Eusebio Torres, considerado uno de los más sanguinarios servidores de la dictadura. ¿Cuánto desconocemos de nuestra historia reciente? Acomódese e infórmese ahora, de primera mano. Muy bien, hacíamos la salvedad de que mucha gente de 30 años no conoce mucho de lo que hoy vamos a hablar, y no es un problema de esa gente, el problema es del sistema que nunca se encargó de educar acerca o de tener una memoria más acabada de lo que es la historia reciente de nuestro país. Uno cuando estudia en la educación formal solamente se limita a conocer las obras de gobierno de Alfredo Stroessner, y los que hoy por hoy hablan de Stroessner precisamente reivindican todo el trabajo que hizo durante sus 35 años de gobierno, diciendo, incluso haciendo una analogía, que en estos 25 y tanto años de transición democrática ni siquiera se pudo llegar a un 15 o 20% de todo lo que había hecho Alfredo Stroessner. Esa es la información que llega. Totalmente. ¿Cómo le explicás, por ejemplo, a ese joven de 25 o 30 años hoy, quizás a partir de 40 ya se tenga la noción de quién fue realmente el dictador Alfredo Stroessner y lo que hizo en nuestro país? Ahora, un 3 de noviembre, cuando se escuchan petardos y por un lado se dice, bueno, es el cumpleaños de Alfredo Stroessner, el fallecido dictador, y te preguntan, ¿qué dictador? ¿Quién fue Alfredo Stroessner? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo llaman dictador? Un montón de preguntas que surgen cada 3 de noviembre sobre todo. Es que ¿verdad? para esa gente que no se rebeló al sistema, probablemente, y hasta hoy se escucha, probablemente haya sido un periodo de tranquilidad, por decirlo entre comillas, porque como no enfrentaban a un sistema que estaba en el gobierno, no recibían ningún tipo de represalia. Tenemos la versión de esta gente que sufrió en carne propia lo que era no poder elevar la voz o no poder contraponerse a lo que era el régimen de Alfredo Stroessner. Está con nosotros la señora Guillermina Canonikov y también el doctor Carlos Arestivo. Dos personas que no le gusta que se le digan víctimas porque son luchadoras hasta hoy día contra un régimen que sigue vigente al parecer. Señora Guillermina, ¿cómo está? Muy buenos días. Realmente es un placer compartir este espacio con ustedes, porque yo creo que en este momento lo que estamos haciendo entre todos es construir ciudadanía. Lo que estaban señalando es realmente importante porque el sistema que tenemos, por más de que hayan pasado ya 25 años, no nos permite hacer una recomposición histórica de lo que fue realmente toda esa lucha de muchos años, ¿verdad? Porque este señor estuvo 35 años en el gobierno, ¿verdad? También yo, por ejemplo, tengo en este momento 60 años y él asumió justamente en el 54, cuando yo estaba naciendo, ¿verdad? Acá Carlos a lo mejor tiene un poquitito más, no sé si él se atreve a decir cuántos años tiene, ¿verdad? Pero yo creo que 75, no tiene problema. 75. Voy a cumplir 76. Yo con mucho gusto también cuento, ¿verdad? Porque realmente fue una época muy fuerte que vivió nuestro país. Históricamente ha dejado sus huellas que se arrastran hasta hoy. Tenemos bolsones retardatarios todavía dentro de este sistema, incluso hasta en el Parlamento hemos tenido a gente ligada a este gobierno y que reivindica, que es lo peor de todo. Cuando hablamos de bolsones retardatarios, principalmente nos tenemos que referir al Partido Colorado, me imagino, que es el que todavía se siente muy ligado a lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner. Ni siquiera algunos lo quieren llamar dictadura, sino una presidencia, entre comillas, dictatorial, porque la figura era democrática, supuestamente. Sin embargo, vemos que, como bien decía Roberto, en la educación no hay ningún antecedente de tortura, de algún daño emocional, psicológico o social que haya hecho Alfredo Stroessner. Yo acabo de terminar la universidad, estudié Historia Reciente del Paraguay y, como dice Beto, solamente las obras, las inauguraciones y se acabó la historia. Es así, no sé si es que no quiero acaparar todo yo también. Está el doctor Carlos Arestivo. Siempre se quejan de que hablo mucho. Son mujeres. No, tenemos que decir que lo más grave de todo es que una serie de situaciones han conformado
hasta un estilo de vida en este país, ¿verdad? Los antivalores se han vuelto valores, entre comillas, ¿verdad? Entonces, digamos, se han hecho costumbre. Por ejemplo, la prepotencia, por ejemplo, la corrupción que hoy vivimos, es el producto. Solamente que en aquella época eran unos pocos corruptos nomás los que se beneficiaban, ¿verdad? Hoy eso se creció, ¿verdad? Tremendamente y al punto de que constituye prácticamente una cosa normal. Qué triste decir que la democracia lo que hizo, hacía cuentas claras, es masificar la corrupción, por ejemplo. Es muy triste eso. Sí. Pero yo quiero rescatar algo, ¿verdad? Porque me preocupa cuando se dice los colegios no hacen, no tienen... Si bien es cierto, se ha quitado una materia muy importante y que fue justamente durante la dictadura de Stroessner que se ha quitado el tema de educación cívica. Antes teníamos en el colegio. No obstante, hoy hay una materia que está relacionada a la construcción de ciudadanía, donde sí en algunos colegios, de los cuales me han llamado en varias oportunidades, como Las Teresas, el Internacional, por ejemplo también el Don Bosco y otros, el CPB, Cristo Rey, etcétera, donde sí los chicos en los últimos años están teniendo, incluso en el GET también, están teniendo incluso trabajos prácticos que consiste en escuchar a las personas que han sufrido durante el régimen stronista, ¿verdad? Luchadores y luchadoras, ¿verdad? Que son entrevistadas por estos chicos, y es así que el año pasado incluso en el Salesiano las chicas, al recibirse, 6 chicas, sacaron un libro que recomponía un poco la historia y se llamó le llamaron Cicatrices de Alambrada. ¿Verdad? O sea que hay que rescatar también de que hay algunos colegios que sí, pero no a nivel de ministerio. Hay que recordar que en la Comisión de Verdad y Justicia se elaboró la Comisión de Educación elaboró un currículum que eso fue aprobado por el ministerio para que se dé como asignatura de los colegios secundarios, ¿verdad? Probablemente era en forma opcional, por eso que no fue en todos los colegios. Pero sí, la Comisión de Verdad y Justicia, ha entregado un currículum completo al Ministerio de Educación para que eso se desarrolle, ¿verdad? Un trabajo científico. Fíjense que nosotros estamos hablando así de los problemas sociales, de los problemas psicosociales, digamos así. No estamos hablando todavía de la tortura en sí, ¿verdad? Exacto, lo que queríamos es hacer una especie de introducción para graficar de qué queríamos hablar, y ahora el siguiente paso, ¿por qué estamos hablando hoy día de esto? Apareció hace unos días atrás la información que se masificó y generó precisamente malestar en muchas personas por el reconocimiento que recibía el comisario Eusebio Torres. Para mí, Eusebio Torres, y lo digo con toda franqueza, es un nombre más dentro de la estructura policial. Para ustedes, ¿quién es Eusebio Torres? Pero extrañamente esto aparece, digamos, y el Partido Colorado no dijo nada, por lo menos yo no leí nada, ¿verdad? No dijo nada. Al contrario, el Goli llamado el Goli Domínguez, que prefiere llamarse Stroessner, digamos, lo defendió a muerte, ¿verdad? Y ahí está en el fondo está digamos así, la figura de este señor. Y bueno, este es un hombre de por sí mediocre, porque nunca se ha, digamos, ha hecho de la tortura una profesión, ¿verdad? Porque muchos dijeron, inclusive dijeron que yo había dicho, eso no es cierto, que dije que él es un enfermo mental. No, eso sería un atropello a los enfermos mentales, o sea, una falta de respeto. Está muy sano. Yo soy psiquiatra, ¿verdad? A mis queridos locos, digamos, entre comillas, con todo el respeto. Sería casi una falta de respeto a ellos, porque es cierto, el enfermo mental es violento, puede matar, ¿verdad? Pero es porque está perseguido por una idea o una alucinación o un delirio en la cual él se está defendiendo, él está en otro mundo, se está defendiendo de algo. Pero este señor
digamos, ha sido inclusive entrenado para torturar. Porque no es que generalmente el loco agarra y te pega hasta matarte. Este no. Ellos no querían matar, ellos querían hacerle sufrir, ¿verdad? Ellos son expertos en el dolor, en producir dolor, ¿verdad? Experto en producir dolor. Este es un señor así maligno, un señor que tiene una mentalidad, es decir, no es trastorno mental, sino es un trastorno de su conducta, ¿verdad? Porque tiene una conducta retorcida. Cuando hablamos de tortura, doctor, ¿a qué tortura nos referimos específicamente? Bueno, la tortura en general... ¿Qué hizo este señor, me refiero? Y bueno, es que desde el momento en que a vos te detienen, ya entras en una situación de tortura, ¿verdad? Psicológica, social, física, ¿verdad? Nunca la tortura es sola, ¿verdad? Aunque no te peguen, vos lo sentís, o sea, la tortura es tortura, ¿verdad? Y este señor, digamos así, a mí personalmente fue mi torturador, y lo digo no porque dicen otras, sino porque en mí él descargó toda su crueldad. Como yo dije, pasaba por radio, ni que yo le hubiera pateado a su madre embarazada, ¿verdad? Reaccionó contra mí como yo ni le conocía, él ni me conocía. No puedo entender, como psiquiatra, cómo una persona sin conocerla a otra, ¿verdad? Descarga toda su ira, toda su saña, toda su energía, porque se decía hasta que era cinturón negro, o sea que él tenía era atlético el hombre, y digo el hombre y no el señor, digamos, descargaba toda su furia, ¿verdad? Pero en forma medida, de tal manera que vos sufras lo suficiente. ¿Y qué tipo de tortura, doctor? Tal es así que cuando a mí, ¿cómo dice? ¿Qué tipo de tortura? Bueno, lo que me hizo a mí fue el famoso Teyuruguay, ¿verdad? Donde tras una cobardía tremenda, porque ni siquiera uno puede, hasta no me dejaron ni gritar, porque me metieron un trapo en la boca, ¿verdad? Uno está atado de pies y manos, con 2 o 3 policías al lado para atajarte, y con toda hazaña te pegaban con el Teyuruguay, ¿verdad? El Teyuruguay era un látigo, donde en la punta había otras bolitas, creo que eran de cuero mismo, sí, bien, cuero crudo, ¿verdad? Y caían como no sé, lacerando la piel. ¿Usted tiene marcas en su cuerpo? No, ahora no, ya no. En mi alma tengo la marca. Claro. Tengo entendido que también llegó a lesionarle el ojo. Sí, bueno, y en una de esas, por equivocación, no fue al propósito, porque quiso seguramente pegarme en los genitales, y entonces yo hice una especie de protección así, y el látigo se fue en el ojo y me reventó el cristalino, ¿verdad? Y eso fue, lógicamente, inmediatamente dejaron, porque eso fue entre comillas, un error. El ojo se hinchó, pero inmediatamente se abrió la puerta, golpeaba una puerta y... salía el médico. Ya estaba el médico, el que era director del policlínico. Gómez. Carlos Gómez. Carlos Gómez. Este señor estaba todo vestido de punta en blanco, ¿verdad? Entonces yo lo conozco así porque sabía que era médico por la pinta y todo, ¿verdad? Entonces como me entró algo de esperanza y me quise abrazarlo a el hombre, ¿verdad? Y no, por supuesto que me atajaron, porque se le iba a manchar seguramente su vestido, ¿verdad? Entonces él me vino, me miró, me dijo, no, esto no es nada, dijo, pónganle hielo y esperen que baje el... Con tanta frialdad también. Sí, y después se fue, ni siquiera me dijo ya no. Y una semana después, cuando bajó la hinchazón, entonces apareció de nuevo este señor, y te llevan a la pileta, ¿verdad? La pileta es esa pileta común de baño, ¿verdad? En la cual, por suerte, a mí me tocó agua limpia, porque fui el primero, ¿verdad? Las aguas, no es que ellos llenan de agua pútrida, no. Uno va defecando, orina, vomita, ¿verdad? De las propias víctimas. Claro. O sea que es introducida. Pobrecito el que entró después que yo, ¿verdad? Introducida completamente en la pileta, doctor. ¿Cómo? Claro. La persona era introducida completamente en la pileta, pregunto. Nosotros estamos atados de pies y manos, con las manos atrás y los pies ahí. Nos hacen
como sentar en el borde, así como estoy sentado yo Sí. en el borde de la pileta, con mis pies afuera, y después atrás Hay me algo tiran que una tira. pileta y ahí estaba, digamos así, frente a mí, mirándome, el que dirigía. Con el cuerpo La- desnudo, doctor, estaban desnudos. Totalmente desnudo, totalmente. Frente a mí estaba Eusebio Torres dirigiendo el interrogatorio, ¿verdad? Cuando López Perito leí hoy que dice que dirigía el interrogatorio, era eso, él dirigía el interrogatorio. sí, a mí Y también. un tipo grandote, no sé si... no, Veloto, ¿verdad? Veloto, se sienta así como a caballo en mi Sobre el ¿cómo se pecho. llama? En mi pecho, de tal manera que... y otro que me sostenía para atrás. la mano atrás, ¿verdad? Y te tiraba abajo, ¿verdad? Y ahí te zambullía, te ahogaba, ¿verdad? Y yo hasta ahora tengo una hernia, acá sí, así, una hernia, porque de tanto esfuerzo que uno hace, los rectos anteriores, que son músculos de acá, ¿verdad? Eso que se lacera, y entonces sale toda la masa intestinal, empuja, digamos, hacia el mediastino. Ahora, está lo ahí. que querían ellos, doctor, era que usted se declare culpable, evidentemente, de algo. que delate. No. O que delate, eso. ¿verdad? No, fundamentalmente, bueno, hay que entender que yo nunca pertenecí a ninguna institución política, absolutamente. Yo había llegado hacía 2 años de Italia, digamos, pero una compañera mía del Colegio Internacional, compañera de estudio, amiga, realmente amiga, y a quien yo apreciaba muchísimo, ¿verdad? Estaba emparejada con, ¿cómo se llama? Juan Carlos da Con Costa. Juan Carlos da Costa, que esa noche de abril, justamente con el marido de ella, con Sher, Mario Sher. estaban reunidos, ¿verdad? En casa de Mario, en tu casa, ¿verdad? En casa de Mario, ¿verdad? Y ahí lo matan a Juan Carlos, ¿verdad? Y lo hieren a Mario. Y entonces ella se entera, porque ella tenía que ir, parece, a la reunión esa, pero en el camino se entera algo y se esconde. Y al otro día era buscada, o sea, había precio por su cabeza. Era buscada y aparece en los fondos de mi casa, porque yo vivía en Lambaré, en una quinta frente al Club Sirio. Antes era una quinta Sí. grande de 6 hectáreas. Y bueno, ¿Y usted era cómplice? ¿O la estaba encubriendo? ¿O la estaba no, yo resguardando? la Ella estaba escondí. embarazada. Ella estaba embarazada. Para la versión oficial, digo, era Sí. como que usted la estaba Claro. escondiendo en su Sí, casa. sí, totalmente. Entonces, se quedó esa noche en casa y después fuimos junto con el Rubén Urbieta Baldovino, que era dueño el creador de la Universidad Columbia, cuyos nietos están ahora a cargo, digamos, él y su esposa en forma valiente y sin preguntar siquiera. Entonces la llevaron a una quinta que tenían, creo que en Mariano Roca Alonso, por ahí, y la tuvieron varios días ahí hasta que le entregamos digamos, a sus compañeros, ahí justamente a Zavala, quien después fue muerto también. Hasta ahí. Bueno, ahí está, esa parte de la historia vamos a seguir hablando y también conocer el testimonio de Guillermina, que tuvo la misma oportunidad, por decirlo de alguna manera, obviamente no cabe el término, de conocer frente a frente a Eusebio Torres y conocer su furia. Tengo entendido que usted llegó incluso a enfrentarlo verbalmente y quiero que después comparta con nosotros qué fue lo que este señor le respondió. Ahora hacemos un corte, luego seguimos hablando de este tema. ¿Qué sintieron ustedes? Bueno, la verdad Una que, taquicardia sí. impresionante. Ahora sí, la verdad es que esa camioneta era cierto Caperucita Roja, pero había otra que era una combi totalmente cerrada, sin ningún tipo de ventanillas. De ventilación. Una combi, ¿verdad? Colorada también, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me transportaron de Asunción hasta Emboscada, que eran más de 1 hora de viaje. Y en ese entonces Sí. era mucho más Ah. porque no había Y era camino. era un mes de febrero a la 1 de la siesta. Y yo le puedo decir, yo tengo un sauna caliente en mi casa, no es húmedo, o sea, seco, ¿verdad? Sauna finlandés. Y yo entro a 80 grados y más o menos es la misma temperatura
Que en la combi. que la combi. Eso me hace acordar la temperatura de la combi. Una cuestión. Darle así, perdón, Sí. que inclusive me acuerdo bien cuando nos llevaban a los cuatro del tema, el pobre tipo que manejaba, digo pobre porque realmente Chamorro era el que manejaba, paró el que en llegó a una- ser comandante. paró en un bar y nos compró hielo. Chamorro dio- era muy humano. Y nos dio hielo para que nos refresquemos, porque él se da cuenta de cómo estábamos, ¿verdad? Sí. Entonces eso era una tortura, 1 hora y media, 2 horas que estaba ahí. Imagínate. Ahí ya empezaba la Imagínense, tortura. a mí me toca esa Caperucita, la que está describiendo el compañero, ¿verdad? Que era una combi que tenía 2 celdas en el medio. En el medio Sí. estaba dividido con rejas, Rejas, sí. entonces se le dividía a los transportados, ¿verdad? En la primera celda y en la segunda. A mí me tocó venir en varias ocasiones con mi hijo vomitando, ¿verdad? Con mi hijo vomitando, Chiquito, por supuesto. bebé, era un bebé. Recuerdo muy bien que cuando una de las veces que la doctora Saneman había pedido, a las 6 de la mañana, había pedido un médico para que me llevaran con Manuel al Rigoberto Caballero, eran las 12 de la noche de ese mismo día, cuando la doctora Saneman casi echó todo la reja, gritando, esta criatura se va a morir. Y vinieron a buscarme y los médicos dijeron, este chico llegaba 5 minutos más tarde y no contaba el cuento. ¿Por qué? Porque Manuel estaba deshidratado, absolutamente deshidratado y parecía un niño de África, ¿verdad? Totalmente. Cuando a mí me toca Torres, Sí. ¿verdad? Y otra cosa que es importante aclarar, esas celdas, ese edificio que están mostrando allí, donde está el Museo de la Memoria hoy en día, no era donde nosotros estuvimos. Nosotros estuvimos en investigaciones, ¿verdad? En internet está todo lo que yo describo, incluso le acompaño a la periodista mostrando todo lo que era investigaciones, dónde estábamos nosotros, dónde fuimos torturados, dónde estábamos las mujeres, cuánta cantidad de gente había repartida en los ¿Investigaciones pasillos. hoy día dónde está? Investigaciones sigue estando sigue en el estando mismo ahí. lugar, ¿verdad? Allí sobre Sara. Sobre la calle Presidente Franco, entre Nuestra Señora de la Sí. Asunción y Chile, ¿verdad? Sí, está Y- a media cuadra del Teatro Municipal. Sí, Ah, ya. a media cuadra del Teatro Municipal. La puerta, que es una puerta pequeñita, era por donde nos hacían entrar y después se abría eso a varias dependencias, ¿verdad? En el 76 eso estaba absolutamente colmado. Ahí había cualquier cantidad de gente desparramada por el pasillo, etcétera. Mujeres embarazadas, hombres torturados. Yo nunca me voy a olvidar, por ejemplo, cuando le he visto entrar de Vigilancia y Delito, le traían a Carlos Fonclara, por ejemplo, que es otro que fue torturado también por Eusebio Torres. Carlos tenía absolutamente todo el cuerpo lacerado y estaba atado como un salame, ¿verdad? Donde tenía las 2 manos acá atadas, los pies acá atados y él estaba en pantaloncito porque le traían de la pileta y él tenía que saltar como un canguro, ¿verdad? Y le hicieron caminar desde Vigilancia y Delito, que quedaba en la esquina, ¿verdad? Ahora está el edificio Urbaga, imagínense, se llama edificio Urbaga. El objetivo, Es Guillermina, cielo. era Cielo. que... Ahí mataron a un montón de gente, ahí le mataron a Mario O sea, el Sher. lugar de Guillermina, la cuando película. hablamos de la tortura que hizo este señor Eusebio Torres Romero, también tenemos tu testimonio que vos le respondiste a él. Me imagino Sí. que eso obviamente habrá enervado mucho más Él, a este hombre. O sea, el encontronazo con él fue en marzo de 1977, ya hacía un año que yo estaba, casi un año, porque en abril nosotros caímos del 76, me traen de emboscada diciéndome que me iban a dar mi libertad y que me prepare y que le lleve a mi hijo. Mi hijo tenía 8 meses cuando eso, todavía no caminaba. Entonces me llevan, pero era simplemente para enfrentarme a Eusebio Torres. Eusebio Torres, como muy bien lo describió el compañero Arestivo, manejaba muy bien el látigo. Y el látigo era como una suerte Mango. de mango, ¿verdad?
del cual salían varios listones de ese cuero crudo que se usa en el campo para tejer los cáteres, ¿verdad? Que sería un cuero muy duro, y en la punta, en algunos casos, tenía bolitas de eso mismo, o de lo contrario, bolitas de acero. Yo he visto de los dos tipos. Y eso, cuando te golpeaban, te entraba en la piel, te destrozaba la piel, ¿verdad? Este señor a latigazos trataba de hacerme firmar papeles en blanco. En una de esas yo le sostengo el látigo, porque golpeaba la mesa, me golpeaba a mí, casi rompió todo el escritorio, ¿verdad? Porque era para amedrentarme, porque él me trajo un montón de papeles en blanco para que yo le firmara. Y primero yo pedí un médico para que le atendiera a mi hijo, porque mi hijo estaba con fiebre, estaba con diarrea y estaba con vómito. Y me dijo que mientras yo no firmara esos papeles, no iba a recibir mi hijo ninguna atención médica. Por supuesto, yo le dije, yo le grité, le dije, recuerde, le dije, que alguna vez se va a dar la vuelta a la tortilla, le dije. Y él enseguida me contestó, me gritó, si la tortilla se da la vuelta, nosotros no vamos a estar, ninguno de nosotros vamos a estar vivo para contar. Supuestamente nosotros le íbamos a matar, ¿verdad? Yo le dije, no, le dije, jamás vamos a devolver nosotros un mal con otro mal. Nosotros estamos buscando construir una sociedad diferente, no la que ustedes nos están dando. Y le dije, y si algo le pasa a mi hijo sobre 2 cadáveres, ustedes van a tener que responder. Sobre el de Mario Serprono y el de mi hijo. Para cuando eso su marido, ya usted había recibido la notificación de que murió. Yo me enteré de que a Mario lo habían matado el 22 de julio de 1976. A él lo mataron en abril. Murió torturado. Él murió asesinado en dependencias de investigaciones, y pudimos comprobar en la primera, en la segunda y en la tercera instancia de que eso era cierto, porque nosotros querellamos y le metimos preso a los 3 torturadores que fueron los que ejecutaron el caso de Mario, y fueron los torturadores más grandes de ese tiempo. Juan Aniceto Martínez, 25 años. Pururú Piré, que es Lucilo Benítez, otros 25 años. En abril de este año salieron en libertad. El otro, Camilo Almada Morel, que se hacía llamar Saprissa, también salió este año. Condenado a 25 años también, Pastor Coronel, murió en la cárcel. Después, Brites Borges tuvo una condena de 6 años, 8 meses como cómplice encubridor. Y los 2 que se nos escaparon, ¿verdad?, fueron Stroessner y Montanaro. A Montanaro, después de volver de Tegucigalpa, logramos meterle por lo menos una noche en Tacumbú, con la foto de frente y de perfil, como también nos hacían a nosotros. Muy bien, vamos a hacer otro corte ahora. Al volver de la pausa, vamos a llegar, de hecho que ya llegamos, hasta la casa de Eusebio Torres, y también la otra parte de esa vecindad, creo que es su vecino en el barrio Sajonia. También 3 vecinos tengo. Los vecinos que tienen miedo de este señor hoy día, a 25 años de la caída del régimen estronista. Ya volvemos. Nos ubicamos sobre la calle Testanova 1258, aquí en Asunción, frente mismo al domicilio del polémico y cuestionado comisario Eusebio Torres. Vamos a intentar conversar con él, pero primeramente vamos a explicar y describir cómo está su vivienda. Encontramos rejas bastante protegidas y altas para lo que es la casa del comisario. También vemos un mirador en la parte de arriba donde suponemos están los guardias que están custodiando la vivienda del hombre que está en el ojo de la tormenta por parte de varias víctimas de la dictadura estronista. Esta vivienda se ubica en el barrio Sajonia de Asunción. Es bastante amplia, al parecer no se encuentra ninguna persona, así que vamos a intentar conversar con alguien y vamos a probar si es que alguien se encuentra en la casa. Vamos a hacer el intento. Le dije justamente no está nadie acá en la oficina, pero a mí ni piense. No, pero ¿y a un familiar de él? Nadie no está así, yo soy la empleada. ¿Qué hora más o menos estaría? No sabría decirle porque viajó. ¿El comisario Torres? Sí. Bueno, gracias. Y finalmente este fue el resultado, no pudimos conversar con ninguna persona
en su interior sobre qué está pasando con el comisario Eusebio Torres y sobre su vida. Solamente una familiar atinó a mencionar de que se encontraba de viaje. Este fue el intento que hicimos de primera mano. Bueno, que probablemente los familiares ni siquiera sepan toda esta historia. Digo, los raro. nietos, Seguramente los nietos, o sea, los... Que Claro. saben, por supuesto que saben. Pero y yo otra les historia, aseguro, Guillermina. y les voy a contar por qué. Cuando nuestros torturadores, los del caso de Mario Shell Prono, solicitaban, por ejemplo, medidas sustitutivas, etcétera, nosotros lo que hacíamos era estar presente también en las audiencias y asegurarnos de que no se les diera ninguna medida sustitutiva, porque 25 años incluso nos parecía muy poco para lo aberrante de todo lo que ellos hicieron. Y entonces el hijo de Eusebio Torres era el defensor, recuerdo muy bien, en el caso de Juan Martínez. Y por supuesto que todas las personas que pasamos por manos de todos estos torturadores, hacíamos presencia cuando esta gente venía de la Guardia de Seguridad. Y recuerdo que estaba Martín Almada, ¿verdad? Y le increpó al hijo que cómo le iba a estar asistiendo a este torturador, etcétera. Y le empezó a decir también, tu papá a mí me torturó, etcétera. Yo me acerqué al hijo de Torres y le dije, mira, contigo no es el problema. Vos no tenés ninguna responsabilidad, vos estás cumpliendo con tu cometido de brindarle asistencia, lo que en un sistema democrático corresponde, ¿verdad? Entonces yo le dije, vos no te hagas problema, yo también fui torturada por tu padre, pero yo no tengo por qué transferirte a vos ese tipo de cosas porque tu papá es el responsable de lo que hizo conmigo y lo que hizo con otros compañeros. El hijo de Eusebio Torres sabía perfectamente, porque él le asistía a su papá, ¿verdad? Ustedes pudieron ver también en los periódicos, y también a los otros torturadores. Yo me refería Ellos quizá tenían... con el tenor que ustedes narran la historia, porque en general cuando se comparte la información de la familia, y como se hizo históricamente también en nuestra sociedad, se van trastocando quizá algunos puntos de la historia y la información llega de un modo diferente. Esta niña que recibía a nuestro compañero probablemente tenga 17 años, es una adolescente. Claro. O una información tergiversada ya también. No, por supuesto. Por eso cuando los chicos de los colegios vienen a hacernos entrevistas, porque yo estoy casada con Raúl Montedomecq, que también fue torturado por Lucilo Benítez, por Juan Martínez, por todo, nadie se salvó ahí. Y también por Eusebio Torres, ¿verdad? Y Eusebio Torres incluso le llegó a decir a mi marido, si no hablas, si no decís lo que nosotros necesitamos que digas, tu abuela va a ser torturada aquí delante tuyo. Esa era la práctica y Eusebio Torres eso era lo que hacía. Otra cosa que te quería comentar, uno de los hijos por respeto a él no voy a decir su nombre, uno de los hijos de los torturadores que nosotros metimos en prisión, una vez se acercó, ¿verdad? Hablamos, él me pidió disculpas a mí y yo le dije, ¿por qué vos tenés que pedirme disculpas? Yo le abracé porque él lloraba porque estaba muy tocado, ¿verdad? Yo le dije, no, es importante que vos le acompañes a tu papá también, porque él está en un sistema democrático, se hizo un juicio y él está pagando su culpa. Y no es bueno que él esté solo. Guillermina. Y él me dijo, él siendo policía, me dijo de que él no quiere saber nada de su papá porque él sabe todo lo que su papá hizo. Cuando empezamos el programa hablábamos de cerca de 18 personas torturadores que estaban libres sin ningún tipo de impunidad. Por favor, ¿ustedes hay pueden muchos decir más. algunos Del interior, nombres, sobre todo. algunos de esos nombres que Mira, recuerdan para ir por despidiéndonos? ejemplo, yo te diría, uno que jamás me voy a olvidar porque era un gentleman, era una persona así flaquita, de ojos azules, trajeado impecablemente, que manejaba el látigo de una forma extraordinaria, cuyo nombre es Atilio González. Nadie le pasó la factura. Delante mío casi le mató a un campesino de apenas 15 años que se llama porque vive todavía, Melchor Rolón. Yo estuve presente. Yo no lo es que a mí atendí. me contaron. ¿Y este hombre vive también todavía? Le destrozó la espalda a este chico. Y yo Atilio estaba González embarazada. sigue vivo. Vivo. Atilio González sigue vivo y era incluso
sus hijas estaban en el Colegio Cristo Rey y él compartía con todas las profesoras y los padres de los alumnos como un gran padre. Y él era torturador en investigación. Muy bien, decíamos... Lo mismo Camilo Almada Morel. Su hija entraba ahí en el Cristo Rey también. Y hay muchos nombres más seguro. Decíamos, y para redondear nada más, que no quede un hueco, los vecinos de Eusebio Torres, hoy, 2014, diciembre, siguen temiendo de él, fíjense. Es de tener. Seguimos con la misión de conocer un poco más sobre la vida del comisario Eusebio Torres aquí en el barrio Sajonia. Es por eso que intentamos conversar con los vecinos y de que nos digan cuál es el relacionamiento y el trato con ellos. Algunos con temor hicieron declaraciones sin querer salir ante cámaras, mientras que otros alabaron el trato que se tiene aquí en el barrio Sajonia de Asunción. A mi hijo no puede salir a veces a hacer fiesta acá porque yo le llaman a la policía. Está hoy día así. Está hoy día así. Es muy prepotente. Siempre fue así, no va a cambiar ese señor. ¿En qué momento sale de la casa? Todo el día están ahí, si trabaja abogado. Abogado. Comisaría abogado. Sí. No, tiene poder todavía, como una persona normal. Yo recuerdo una vez, estuve, viste que ahí es San Cayetano. Sí. Y ya que era San Cayetano. Yo estaba en una de las misas y por lo visto que vino una chica que le dijo, torturador de mierda, le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Y yo le miré así, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué le dijiste una misa? Eso? Sí, le digo. Bueno, pero así ella se acercó, le dijo, torturador de mierda, ¿qué estás haciendo acá? Con el barbudo de arriba el día de mañana. Con Dios. Con él, que se vea con él. Aunque él es tan misericordioso que a lo mejor, no sé. No sé, pero sí, muchas son la gente que no quieren saber nada de él. Yo sé porque le conozco, hacia estos lados vivían gentes y creo que en la otra cuadra también gente que fueron perseguidas, ¿verdad? Mucha gente fueron perseguidas. Por él mismo, no se sabe eso. Y vos sabés que en esa época pues era lo famoso tiro USA. Eso es lo que uno más siente, ¿verdad? Que él tenía que ser así, porque tiene una maravillosa familia, una buenísima esposa y hijas. Pero nosotros no sabemos de qué se le culpa, ¿verdad? Sabe todo, escuché muchas versiones, pero una familia excelente, una señora maravillosa, unas hijas maravillosas, unos hijos. Nada, no me puedo quejar, el señor muy amable, muy excelentes personas. Grupo, pagamos los guardias juntos, pagamos los gastos que hay que pagar todo. Él es el que maneja más o menos, porque siempre le consideramos una buena persona. Bueno, otra característica de este tipo de personas, y usted bien lo sabe, doctor, en su calidad de psiquiatra, que se ensañan en el momento de su profesión, entre comillas, y son ciudadanos honorables fuera del campo de batalla. Pero Juan Martínez, él era presidente de la comisión de padres del colegio de su hija. Sí. O sea que fue elegido. Y no salía, ¿verdad?, a la iglesia. ¿Verdad? Quería calmar su conciencia. Sí. Yo lo que quiero decir nomás un poco en honor aquí a mi compañera, ¿verdad? Que lo que me hicieron a mí me habrán torturado durante una semana más o menos, ¿verdad? Eso no es, ni siquiera, eso fue una caricia en relación a lo que le hicieron a ella. ¿Verdad? Ese hijo que estaba contando, ese nació en prisión nació, ¿verdad? Con todo, o sea, y todo lo que hicieron, bueno, cuando yo me fui a emboscada, uno pues cree que fue él torturado, ¿verdad? Y cuando empecé a escuchar los relatos de la gente, yo ya me quedé callado, no quise, por vergüenza, no quise contar lo que me hicieron. ¿Cierto? Imagínese, y usted lo que nos cuenta a nosotros ya es grave. Yo tuve, lo que sufrieron otras personas. En total tuve creo que 20 días. Y cuando yo llego a buscar, le pregunto a un señor que nos conocía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que estás preso? Y 18 años, era Virgilio. Sí. Virgilio. Bueno, Vareiro, el ingeniero Virgilio Vareiro, que hace poco lanzó un libro. Sinceramente es apasionante lo que están contando y conocer de primera mano, como sugiere este programa, los testimonios de ustedes y reconstruir parte de una historia que está básicamente en el archivo y que muy pocos conocen. También es algo importante para esta generación, de tal manera poder evitar que esto se repita, que es lo que siempre se dice. Gracias por su tiempo y por contar y compartir con nosotros su testimonio. Ahora hacemos otro corte final ya y luego las consideraciones finales aquí en DPR.